En este video voy a explicar los movimientos verticales. Estos tipos de movimientos son variados, como el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a empezar con ese tipo de movimientos. Puede haber en dos dimensiones cuando, aparte de ir hacia arriba o hacia abajo, se avanza hacia el costado. O sea, hay un movimiento en Y y un movimiento en X. En este caso únicamente vamos a ver los que son verticales. Por lo que es exactamente igual que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero en lugar de hacerlo sobre el eje X, lo va a hacer sobre el eje Y. Ahora tiene ciertas particularidades, tratando de, digamos, empatarlo con un movimiento real. Lo que me va a parecer aquí es que, por ejemplo, la aceleración la conocemos de antemano, que no es otra que la aceleración del campo gravitatorio terrestre. A eso nosotros lo llamamos G, que es la gravedad. La gravedad tiene un valor de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, porque es una aceleración, cerca de la superficie terrestre. Ahora no es constante, por lo general varía aunque varía muy poco, varía si uno empieza a subir. Cuando uno se empieza a alejar del centro del campo gravitatorio, esto cambia. Pero para nosotros va a ser constante. O sea que ya sabemos que el movimiento es vertical y conocemos la aceleración. Así que eso ya es un golazo. Ahora, esto no deja de ser una aproximación a la realidad. ¿Por qué una aproximación a la realidad? Porque, como decía recién, si nos alejamos de la superficie de la Tierra, la gravedad va a ir bajando, la intensidad del campo gravitatorio va a ser cada vez más chica, por lo que G ya no sería constante. En cambio, como está marcado acá, la aceleración para nosotros va a ser conocida, G, en cuanto al valor, y constante. Siempre va a valer exactamente lo mismo. Vamos a suponer que no hay aire, o sea que para nosotros esto es maravilloso porque no hay rozamiento, ni hay un viento que me empuje el objeto de costado, nada por el estilo. Lo tiro para arriba, sube por la vertical y baja por la misma vertical. Ninguna cosa extraña. Y por último, es que las velocidades sean clásicas. Esto en la física es importante porque podemos separarlo en varias, digamos, distintos tipos de abordaje al estudio. De la física clásica, cuántica, relativista. Esto tiene que ver con velocidades dentro de todo bajas, no velocidades altas. Velocidades altas que nos referimos cercanas a la velocidad de la luz. Así que con estas tres cosas más o menos acotamos bastante dónde nos vamos a mover. En criollo esto va a hacer que sea fácil. Ahora, para simplificar las cuentas, G, lo que vamos a utilizar nosotros, el valor de la gravedad va a ser de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver las ecuaciones para el movimiento. Si nota, las ecuaciones son exactamente las mismas que habíamos visto para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero en lugar de haber una X, me aparece una Y. Y en lugar de haber una A, me aparece la G. Listo, el resto es todo exactamente igual. Fíjense que son las mismas ecuaciones, la aceleración sigue siendo una constante igual que antes, nada más que ahora la conozco y es 10. Ahora noten que acá dice módulo 10, pero acá estoy poniendo menos 10. ¿Esto con qué tiene que ver? Con el sistema de referencia. Por lo general, como tomamos la terna derecha, eso implica Y positiva para arriba, X positiva hacia la derecha. La G siempre va a apuntar hacia el centro del campo gravitatorio, hacia el centro de la Tierra, para abajo, para decirlo con onda. Así que por lo tanto va a tener un signo negativo. Cada vez que lo reemplace va a tener el signo negativo. Pero noten que en la ecuación aparece positivo. Si yo acá pongo un menos y después pongo el menos que acompaña al valor de G, me fui al pasto. Así que tengo que poner siempre el positivo acá y dentro del valor de G va a estar este signo negativo. Ahora van a ver en el ejemplo cómo se utiliza. Por lo general los gráficos van a ser una cosa así por el estilo, porque vamos a marcar por dónde sube y por dónde baja, aunque esto simplemente es para poder mostrar cada punto que se me ocurra o me pidan analizar. Pero en la realidad la trayectoria es una línea recta a la ida, una línea recta a la vuelta. Se hace así para entender y distinguir los puntos, si no estarían en realidad sobre una sola línea. Dentro de lo que son los movimientos verticales me encuentro con dos tipos de movimiento, lo que se llama tiro vertical y caída libre. El tiro vertical es la parte que va hacia arriba. La caída libre es la parte que va hacia abajo. ¿Cuáles son las particularidades que tiene cada uno? En el tiro vertical me voy a encontrar con que necesito una velocidad inicial. Algo lo empuja
No nos importa qué, eso entrará en la parte de dinámica. En cinemática vamos a analizar únicamente el movimiento, no por qué se mueve. Así que voy a necesitar una velocidad inicial para que esto empiece a subir. A medida que sube, como G apunta hacia abajo, o sea, es contrario al movimiento, la velocidad va a ser cada vez más chica. Eso también es importante. Y tiene como particularidad que en el punto más alto, en un instante, la velocidad es cero. Aunque G siempre vale lo mismo, la velocidad se hace cero y cambia y empieza a caer. Cambia la dirección y empieza a ir para el otro lado. En el caso de la caída libre, en general, vamos a suponer que ven que subió, se hizo cero la velocidad y a partir de que se hizo cero comienza la caída libre. Por lo tanto, la velocidad inicial es cero. La velocidad instante a instante aumenta porque tiene el mismo sentido que la gravedad, que la aceleración. Y al llegar al suelo va a tener la velocidad máxima. Justo un instante antes de golpear, la velocidad es máxima. Ojo con eso, no es cero. La altura será cero, pero la velocidad va a ser máxima. Justo antes de pegar, una vez que rebota sería otro ejercicio, pero antes de pegar la velocidad es máxima. No hay mucho más teoría que esto, después es simplemente aplicarlo. Pero con estas pequeñas cositas, estos tips que tenemos acá, nos va a servir para poder resolver. Vamos con un ejemplo. Vamos a suponer un tiro vertical, o sea, se arroja un objeto hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. En la sanata de los ejercicios va a aparecer que un cañón, con una canita voladora, es lo mismo. A mí lo que me interesa es la velocidad inicial. Entonces se pide hallar la altura máxima, la velocidad a los 4 segundos, cuánto tarda en caer al suelo, con qué velocidad llega al suelo y hacer todos los gráficos. Primero lo primero, el garabato. Tengo que establecer mi sistema de referencia donde yo sé que voy a tomar positivo hacia arriba. El eje X acá no me interesa porque esto simplemente va a subir y bajar por una línea recta. Sé que la gravedad es menos 10 porque apunta para abajo tomando esto positivo. Si yo hubiese tomado por algún motivo positivo hacia abajo, G hubiese sido positivo. Pero para no enroscarlo, siempre positivo para arriba y G va a ser siempre negativo. Entonces acá que voy a volcar en el garabato, voy a entender el problema y voy a volcar todos los datos que tenga. Sé que la velocidad inicial, que parte desde acá es de 30 metros por segundo, va a llegar a un punto que va a llegar a esta altura máxima. Mi altura máxima es mi posición Y máximo. Fíjense que ahora no tengo X acá, ahora tengo... porque esto igual no es el gráfico de X en función del tiempo, eso lo vamos a ver más adelante. Este realmente sí es la trayectoria. Esto sube y baja. Recuerden que sube y baja por una sola línea. Después puedo saber, me preguntan que la velocidad en el tiempo a los 4 segundos, esto es lo que necesito saber, el tiempo total que tarda en subir y bajar, o sea, en llegar de vuelta hasta el piso. Sé que el tiempo inicial es 0, lo pongo yo a propósito, ¿para qué voy a tomar un tiempo después de 10 segundos o algo por el estilo? No tiene sentido. Me preguntan la velocidad final, o sea, en este tiempo que tarda en ir y volver, a qué velocidad llega de vuelta al piso. Y sé que la posición inicial también es 0. Podría poner mi sistema de referencia como por acá arriba o mucho más abajo, pero no tiene sentido. Me conviene ponerlo en 0. Lo que vamos a armar es la ecuación de movimiento. Las ecuaciones son las mismas que teníamos antes, nada más que lo que vamos a reemplazar son los datos. Sé que como tomé I0 igual 0, me desaparece la ecuación, la velocidad inicial es 30 metros sobre segundo. El tiempo inicial, como lo tomé 0, me desaparecen los dos términos. Y para la aceleración del campo gravitatorio, o sea, nuestra aceleración es menos 10, por un medio me queda menos 5. Ahí tengo la primera ecuación de movimiento. Para la segunda ecuación del movimiento, la de la velocidad, lo mismo me va a pasar con el tiempo inicial es 0, y sé que la velocidad inicial es 30 metros sobre segundo, y la aceleración G es menos 10. Ven que acá está el más, y acá aparece con menos cuando reemplazo. Entonces ahora vamos a calcular lo primero que me piden, que es la altura máxima. Para la altura máxima tengo dos caminos. El ortodoxo, que es una vez que armé las ecuaciones, porque esto me sirve para todo el ejercicio, ya directamente sería operar con eso. Voy a utilizar lo siguiente, uno de los tips que habíamos visto antes, que es que cuando llega a la altura máxima, sé que la velocidad es 0. Siempre es 0, salvo que choque contra un techo y choca a determinada velocidad, siempre la velocidad en la altura máxima va a ser 0.
Así que esto para nosotros también es un golazo, ya conocer estos datos de antemano. Lo único que voy a hacer ahora es reemplazar en esta ecuación para hallar el tiempo que tarda en que esa velocidad se haga cero. Despejando me da que son 3 segundos. Con ese tiempo me meto en la ecuación, en la primera, y lo que hago es reemplazar, poner acá en donde dice tiempo, poner los 3 segundos, y lo que hago es el I máximo. ¿Cómo sé que es máximo? Porque le pedí el tiempo cuando la velocidad se hacía cero. Como esto está yendo hacia arriba, la velocidad de cero me da, en este caso reemplazando, que son 45 metros lo que termina de subir este objeto. La otra forma sería utilizando la ecuación independiente del tiempo. Con lo cual, acá ven cómo se resuelve. En este caso saldría de una, no habría ningún problema. Para hallar la velocidad a los 4 segundos, fíjense que acá yo les pude haber puesto 4 segundos, 5, 2, lo que se me cantaba, y simplemente aplicando esta ecuación a los 4 segundos, resuelvo, y noten que dice menos 10, pero como si esto lo tiré para arriba. Claro, menos 10 implica que ya llegó a la altura máxima y pegó la vuelta. Está acá bajando. Para calcular el tiempo que se le pide en hacer todo el recorrido, o sea, en subir y llegar de vuelta hasta abajo, lo que voy a utilizar es la ecuación horaria, la primera. Solo que le voy a pedir que I, la altura, valga 0. Reemplazando y despejando, me encuentro con que tarda 6 segundos en ir y bajar. Para hallar la velocidad, en ese punto lo que voy a hacer es agarrar la otra ecuación. Fíjense que son siempre las mismas ecuaciones, por eso la importancia de encontrar primero y principal las ecuaciones del movimiento. Todo lo demás después es despejar. Le voy a imponer estos 6 segundos, que es lo que tarda en subir y bajar. Lo impongo en la ecuación y me da menos 30. Y acá viene la cuestión. Fíjense, menos 30 es el mismo módulo de la velocidad inicial, pero con el signo cambiado. Entonces acá puedo extraer algo general para este tipo de movimiento. Cuando sube y cuando baja, la velocidad a la misma altura es exactamente la misma, pero con el signo cambiado. O sea, en este punto la velocidad va a ser exactamente igual con el signo cambiado. Ahora, para hacer el gráfico es exactamente lo mismo que hacíamos antes, nada más que acá en lugar de poner X, esto es lo que mencionaba antes, voy a poner Y. Acá están los puntos que me fueron pidiendo, la altura máxima, pero ven que puedo calcular el que se me cante. Sé que si lo dibujo bien, a los 2 segundos va a estar en 40 metros, al segundo será unos 25 y así. Esta es la altura máxima, esta es la posición que tiene a los 4 segundos, acá es donde el tiempo es máximo y ya volvió otra vez al piso. Si empiezo desde el gráfico de aceleración, me voy a encontrar con que la aceleración es constante, en menos 10. La velocidad arranca a 30 metros por segundo positivo porque esto sube, pero a medida que va subiendo, como mi aceleración es negativa, la pendiente del gráfico va a ser negativa y va a ser máxima a los 6 segundos, que es justo antes de estrellarse contra el piso, que es 30 pero negativa. Mismo módulo, pero distinto signo. Así que creo que con eso alcanza como para empezar a resolver todos los ejercicios de la guía.